En principio, el curso de plantas medicinales argentinas y del mundo tiene como objetivo dar información general y particular sobre el uso de plantas medicinales, tanto de nuestro país como de Europa. Eh, yo trabajo con la Cátedra de Farmacobotánica, el Museo de Farmacobotánica, ya desde hace muchos años, y la verdad es que de plantas medicinales argentinas, la última investigación seria que se hizo es de 1922. Es un poco deprimente lo que les digo, pero es así. Es decir, hay una enorme desinformación del uso medicinal a nivel científico, ¿no? A nivel folclórico hay mucha información. Alguna de esa información se viene investigando. En general, las culturas ancestrales de nuestro país han utilizado hierbas medicinales muy acertadamente, pero también nos hemos encontrado en estudios químicos realizados en diferentes facultades, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, que muchas de las plantas medicinales tienen efectos secundarios muy fuertes, de las que se usan habitualmente y que tienen que ser o mejor estudiadas o temporariamente no utilizarlas. Eh, Muchas de ellas también ustedes saben que las culturas ancestrales, dentro de su espacio particular, en Argentina, en la cultura incaica, los egipcios, en fin, todo el mundo ha utilizado plantas alucinógenas de diversos tipos para dar la llamada iniciación, es decir, eh, poder conectarse con las energías cósmicas, ayudado por alguna planta medicinal. Obviamente, si esas plantas medicinales son utilizadas en un entorno que no es el adecuado y uno sale a manejar o sale a trabajar, evidentemente las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. En un entorno cuidado, con un chamán que te cuida, en una carpa donde estás todo el día guardado, es otra historia. Por lo tanto, como hay mucha desinformación sobre el tema, nuestra misión un poco es de aclarar lo más posible dentro de lo que está estudiado sobre el uso tanto de nuestras plantas como de las europeas, que son las que más estudios tienen. La planta más estudiada científicamente de todas es el hipérico, el llamado Hipericum perforatum, que se utiliza mucho en psiquiatría, en la depresión, y tiene muy buen efecto terapéutico, ¿no? Por supuesto, como toda planta, tiene su efecto secundario. Por ejemplo, el Hipericum perforatum es una planta fotosensibilizante, entonces si la tomás y vas, no sé, salís a la calle en un día de mucho calor, te va a quedar manchada la zona donde puede haber caído alguna gota de la planta, ¿no? Bien. Eh, de lo que me gustaría hablar hoy, por supuesto, responder las preguntas que ustedes quieran, eh, es de la farmacia galénica, porque, por ejemplo, en el apunte que ustedes recibieron de enfermedades respiratorias, que yo me apuré a mandarlo, digo, es el módulo 17, no sé si habrán visto, en función del problema que estamos viviendo actualmente y de cómo podemos protegernos o por lo menos tratar patologías respiratorias menores en casa, porque casi no hay, o sea, ir a un hospital hoy día para tratarte una pequeña gripe, una rinitis, es más peligroso que tratártela en casa. Y hay muchas herramientas terapéuticas dentro de la medicina natural, como habrán visto en los apuntes, que son de amplia utilidad. Por eso adelanté ese módulo y en breve van a recibir módulos de lo que nosotros llamamos control de calidad de plantas medicinales, donde van a estudiar los principios activos, la forma en la que se determina si una planta medicinal es la que ustedes compraron o es falsa, o sea, es una falsificación. Piensen ustedes que algunas plantas medicinales, les voy a dar un ejemplo, el tilo, la tilia cordata o la tilia europea, todos la conocen, se utilizan las flores, es una planta muy usada como antiespasmódica y como sedante en todo el mundo y desde hace muchísimo tiempo, desde la Edad Media se utiliza ininterrumpidamente, sale $70 el kilo. Son las flores que se usan. Cuando vos, $70 hoy día son 5 o 6 mil pesos un kilo. Eh, los 100 gramos saldrían 500 pesos. Si te venden digamos, una bolsita de 100 gramos de tilo en 100 pesos, evidentemente te están dando algo que no corresponde a la planta, digamos, a la planta medicinal. Capaz que es el tilo de la plata, que crece en la plata. Pero esa planta no está en su hábitat y no tiene los principios activos, psicoactivos, que necesita
que necesitamos nosotros como seres humanos para que sea eficaz la utilización de una infusión de tilo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de formas a través de lo que se llaman los disociados, de determinar si la planta que vos compraste, con un método sencillo y casero, obviamente necesitas un microscopio, es la que vos efectivamente estás buscando o es una falsificación o está adulterada con otra. Esto para quienes trabajamos con plantas medicinales eh, es importante, porque obviamente uno después va a hacer un remedio natural, sea para la familia, o eventualmente para vender si no tiene un laboratorio, y lo que estás comprando no corresponde. En la cátedra de farmacobotánica de la Facultad de Farmacia de la UBA, lo que más se trabaja es eso, en falsificación de aromáticas, en falsificación de plantas medicinales. O sea que mucha de la gente que compra desde el exterior, por ejemplo, aquí me preguntan de dónde debería provenir el tilo debería provenir de Polonia o de países del este europeo, que es donde está su hábitat, donde el suelo es adecuado para que las raíces absorban los principios activos que realmente hacen que el tilo sea un remedio similar al diazepam. O sea, que tenga un efecto sedante muy poderoso, pero desde lo natural. Las plantas que están fuera de su hábitat a veces funcionan, es decir, se adaptan y absorben del suelo lo que necesitan si el suelo lo tiene. Pero en general es importante que cada planta medicinal sea comprada en su hábitat. Otro ejemplo les puedo dar, el ginseng o el Panax ginseng, una planta extremadamente cara, sale aproximadamente $10.000 la onza, los 20 gramos del ginseng verdadero, del que los chinos llaman el ginseng celeste, cotiza en la bolsa de valores de China, es decir, eh, si te venden unas grajeas de ginseng por, no sé, 300 pesos, evidentemente no está conteniendo ese producto. Es un ginseng seguramente, que es el que se vende habitualmente, que ha crecido en California, en plantaciones, o sea, no silvestre, con fertilizantes de pronto también, y con pesticidas, obviamente no es la calidad que uno está buscando. Por eso el ginseng siberiano tendría que venir de Siberia. Y a través de estas técnicas de disociados uno puede determinar si lo que te están vendiendo es lo que estás comprando. Cuando vas a hacer una inversión de dinero tan grande como una empresa, por ejemplo, que compra 10, 20 toneladas de una planta, mandan a hacer este estudio porque si no pierden toda la inversión. En lo que se refiere a los preparados farmacéuticos naturales, lo que se llama la farmacia galénica, hay varias formas de transformar una planta medicinal en un medicamento. Lo más común es o son los hidrolados. Esto que parece una pavada y que todos creemos conocer, cómo se prepara una planta medicinal para que sea medicinal realmente y no sea un té de degustación, a veces no es tan sencillo. Les doy ejemplos. Los hidrolados son todos los preparados farmacéuticos que tienen como solvente al agua, ¿no? Por eso hidrolado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una infusión, es un hidrolado porque la infusión lleva agua. ¿Cómo se prepara? Primero que nada, para que sea medicinal requiere de que de la planta medicinal a usar haya entre 30 y 40 gramos. Calculen ustedes que un saquito tiene 1 gramo. O sea, cuando yo tomo un té de tilo de un saquito o un té de manzanilla de un saquito y digo, tenía un problema gástrico y la manzanilla no me lo resolvió o el tilo no me hizo descansar, obviamente, estamos hablando del equivalente a 40 saquitos. ¿Sí? 40 gramos por litro, ¿no? O sea, sería un poco menos por taza, pero igualmente 1 gramo es muy poco. Por el otro lado, tenemos que evaluar cuál es la parte de la planta que tiene los principios activos que necesitamos. Por ejemplo, el tilo, dijimos la flor. Del fresno es la hoja. Y de todas las partes que sean blandas de las plantas, vamos a hacer una infusión. Es decir, vamos a colocar 30 o 40 gramos de la hoja o de la flor, porque son blanditas, en una olla. Le vamos a tirar agua hirviendo.
O sea, apenas hierve el agua, apagamos el fuego y le tiramos con la pava o con el recipiente donde hicimos el hervor sobre la olla el litro de agua. La tapamos y dejamos infusionar por 10 minutos, es decir, esperamos 10 minutos. Luego colamos, tiramos las hojas, o las flores, o la parte blanda de la planta medicinal, y ese litro nos queda para tomar durante el día. Para que sea medicinal el tratamiento, tenemos que tomar el litro. O sea, tratamiento medicinal, estamos hablando de un adulto, ¿no? Promedio 60, 70 kilos de peso. Se toma 3 tazas, que equivalen más o menos a un litro, de este producto que acabamos de hacer. Normalmente nosotros no tomamos ni un litro, ni producimos la infusión con esta cantidad de hojas o flores, y es por eso que habitualmente eh, no hay efecto medicinal. Y esto se debe hacer por el tiempo que dure la patología. Por ejemplo, si quiero tomar porque tengo una infección en la garganta, un té de altea, nosotros le decimos malvavisco vulgarmente, la altea officinalis, también voy a tomar 40 gramos de las hojas, las voy a colocar en agua, las voy a infusionar de la manera que les expliqué, y durante el día voy a tomar. Mientras dure la molestia de la garganta o el resfrío, voy a utilizar, si son 10 días, 15 días, voy a seguir utilizando este litro de té por día. Digo té, en realidad es una infusión, porque té es una planta, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a decir té, pero es una infusión. Sí. Yo quiero comprar una balanza y no sé a partir de cuántos gramos debería comprarla. Si es la balanza que es a partir de los 5 gramos o busco otro tipo de balanza que pueda Sí. medir menos gramos. Lo ideal depende de lo que luego quieras hacer, obviamente. Pero si podés empezar desde un gramo, es mejor. Porque hay una cantidad de experimentos, entre comillas, que puedes hacer en tu casa, los haces en muy pequeña escala y después los proyectás a larga escala. Entonces, a veces con un Bien, gramo, 2 gramos de los principios activos o de un extracto seco de una planta, pues podés hacer una investigación y no tenés que utilizar 200 o 300 gramos. Muchos productos son extremadamente caros, entonces a veces podés comprar poquito. Entonces, si va de un gramo a un kilo, ya hay muchas que son digitales que tienen inclusive más precisión. ¿No? ¿hay alguna marca en particular que usted pueda recomendarme? Después te puedo mandar les puedo mandar Bueno, así dentro de un material de estudio algunas marcas para que no gasten demasiado y, digamos, marcas que ya se sabe que son buenas, sí, les puedo mandar. Pues lo ideal es que la balanza que compres no solo pese en gramos, sino que mida en litros también. O sea, cuando vos pesás fluidos, te permita sí, hacer esa conversión. Y las balanzas sí, electrónicas hoy día lo hacen con mucha precisión, entonces vos podés medir, digamos, convertir peso a litro, litro a peso, y eso nos sirve a nosotros para trabajar en farmacia galénica, ¿no es cierto? Esta es la idea. Te bien. voy a mandar una o dos para que tengas una idea. Bueno, A muchas todos, gracias. a todos les mando. Ah, Nos, bueno, estamos en la infusión por ahora, ¿verdad? De las ujú. partes, bárbaro, Laura. A todos les voy a mandar. De todos los productos que vayamos viendo, van a ver, cuando hagamos la práctica en la facultad de control de calidad o las prácticas, espero que podamos hacer por lo menos 2 este año, eh, en la cátedra de farmacobotánica, que todos los años lo hacemos, ahí van a ver que hay una cantidad de herramientas indispensables que van a necesitar. ¿Eh? La mayoría se compran por ahí, si son de Capital Federal, cerca, alrededor de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Farmacias, pero hay un montón de elementos que les van a servir. Si la parte de la planta medicinal que vamos a utilizar es dura, por ejemplo, para el tratamiento de las diarreas se utiliza mucho el Quercus robur, o sea, el roble, que lo deben conocer, el árbol, ¿no? Y se utiliza la corteza, no las hojas, ni el fruto ni la flor. Eh, bueno, Santa Fe también seguramente hay, acá me preguntan dónde comprar, hay
casas que venden productos médicos. No van a tener problemas en conseguirlo porque son todas cosas muy sencillas. La planta es Quercus robur, o el roble, como lo llamamos vulgarmente nosotros. Se utiliza la corteza, que les quiero aclarar que no es la corteza. ¿Vieron cuando uno toca un árbol, que a veces hay como corteza que está cayéndose prácticamente, ¿no? Ese tejido es tejido muerto y es descartable a nivel de el uso medicinal. Cuando se habla de corteza, se sacan esos tronquitos, sí, robles, esos tronquitos que están por caer o que están extremadamente secos, y con una herramienta, como si fuese, o puede ser un cuchillo, se raspa la corteza, ¿eh? que toma contacto con la savia todavía, o sea que está húmeda, y se hacen como rollitos, ¿vieron? Y lo que se utiliza de la corteza es eso, es la parte fresca, podríamos decir, no la parte más externa, sino que debajo de esta corteza dura y seca se busca esta corteza fresca. Y del roble se hacen, eh, se preparan también 30 gramos, pero es duro igualmente, mucho más duro que una hoja, y se prepara una decocción, que es el otro tipo de hidrolado. O sea, la infusión es para las partes blandas, la decocción es para las partes duras. Entonces, si quiero hacer yo un té de roble para cortar una diarrea, voy a tomar 30 o 40 gramos de la planta medicinal, en este caso el roble, como estoy explicando, la voy a colocar en agua y la voy a hervir durante 5 minutos. Después del hervor, voy a colar y el producto que me queda, ese litro de, de cocción de roble, es lo que voy a tomar durante el día. Lo puedo tomar frío, tibio o caliente. El agua actúa como solvente y todos los principios activos que son solubles en agua van a ir al agua. Por lo tanto, una vez que ya estén, los principios activos ya están instalados en el agua, lo puedo consumir frío, tibio o caliente. Entonces, si fuese otra planta, por ejemplo, el diente de león, creo que todos lo conocen, ¿no es cierto? El nombre latino es Taraxacum dens de león. Siempre las plantas se deben mencionar por su nombre latino, porque los nombres populares llevan a confusión. Por ejemplo, la yerba del pollo, que es el marrubio en Buenos Aires, en Córdoba es otra planta y en el Chaco es otra planta. O sea, le dan el mismo nombre popular a plantas diferentes, y esto genera problemas tremendos porque la gente termina tomando algo que no tiene nada que ver con lo que necesita. Entonces, el nombre latino es lo que nosotros necesitamos para identificar a las plantas, el nombre científico. Cuando voy a una arboristería les tengo que dar el nombre latino, no el popular. Y si la persona te dice, no sé de qué se trata, escápense de ese lugar, porque esa persona no sabe lo que tiene. Entonces, siempre es el nombre latino. Les decía, el diente de león, el Taraxacum, tiene sus principios activos principalmente depositados en las raíces. Por lo tanto, lamentablemente, para utilizar el beneficio de esta planta, que tiene una acción hepatotónica muy potente, o sea que mejora el funcionamiento del hígado, baja los niveles de colesterol, es una planta también diurética y antialérgica, después ya la vamos a estudiar más a fondo. Necesito la raíz, por lo cual, como les decía, lamentablemente tengo que arrancar la planta del piso. Cuando uno tiene que matar una planta, lo que tratamos de hacer siempre, primero, si estamos en el campo, es ver que haya muchas. Nunca vamos a sacar la única planta que hay en un espacio. Si hay varias, sacamos a la más vieja, es decir, a la que ya ha cumplido con su ciclo reproductivo. Esto es lo que hacían las culturas ancestrales y lo siguen haciendo todavía en todo el mundo. Porque si no, terminamos sin plantas. Habitualmente lo que hacían las culturas ancestrales argentinas, todos, los tobas, los diaguitas, los comechingones, era contar hasta 7. O sea, veías vos ibas a buscar al campo diente de león. Veías la primera, no la sacabas.
Contabas 2, 3, 4, 5, a la séptima esa la sacabas, y siempre y cuando sea grande. Pero siempre garantizabas de que no te ibas a llevar lo último que quedaba disponible. Esto es sentido común, obviamente. Si en el mundo lo tuviésemos, no estaríamos en la situación que estamos. Una vez que se deshidrata la planta, porque las plantas deben ser deshidratadas para poder usarlas, o sea, no es que vos sacás la raíz o sacás la hoja o la flor y la tirás al agua. Las plantas deben ser deshidratadas. Hay métodos de deshidratación que deben ser cumplidos y deben ser bien hechos, para que no se llene la planta de hongos y después tengamos un problema secundario de diarrea por los hongos que quedan retenidos en la planta por un mal desecamiento de la planta. Se puede secar en un horno, de estos hornos de convección a 40 grados de temperatura. Esto puede durar aproximadamente 4 o 5 horas, dependiendo de la cantidad de savia que tenga la planta. Lo pueden secar en un deshidratador, que es una máquina que se compra. Los que trabajamos con plantas medicinales tenemos deshidratadores de varias bandejas, entonces vas poniendo en diferentes bandejas todo el material que quieres secar. Hay un deshidratador, ese sí me acuerdo la marca de memoria, que se llama Excalibur, que es de los más usados en el mundo. Y siempre a 40 grados. Y el secreto es que la hoja o la raíz quede crocante, o sea que vos cuando la rompes hace crack, y la hoja que se sienta crujiente, que no sea flexible. Ahí sabes que el agua se ha retirado en un altísimo porcentaje. Una vez que ya tienen la idea, después que ya secaron varias veces una planta, saben cuánto les demora, 2 horas, 3 horas, ya pueden programar, digamos, el secado mejor. Pero en principio es a prueba y error. Recién cuando la planta está seca, o sea, la raíz, la hoja, la parte de la planta que tiene los principios activos se secó, la convertimos en un remedio. Antes no. Porque todos los vademecums de todo el mundo siempre tienen la cantidad de gramos a usar de una planta y la parte activa, la parte útil de una planta con la planta deshidratada. Si le dejan la savia, el problema que tiene es que las plantas que todas tienen aceites esenciales, pueden ser perjudiciales al ser ingeridos de manera oral. Por ejemplo, el cedrón, plantas aromáticas como el tomillo o el romero, tienen mucho aceite esencial que va a quedar dentro del componente de este hidrolado y al pasar por la vía gástrica les puede traer gastritis y mucha molestia o diarrea. Entonces siempre hay que deshidratar la planta. Entonces, para las partes duras de cocción, para las partes blandas infusión. ¿Esto quedó claro? Si hay preguntas, por favor. Todavía no empezamos todavía con la charla. Estamos en la super introducción. Bueno, lo último que dijo que no lo llegué a escuchar. ¿Qué dije? Que para los hidrolizados, en las partes blandas, dijo partes blandas, las infusiones con las partes blandas, las decocciones con las partes duras de las plantas. En la ficha técnica de cada planta medicinal va a decir dónde están los principios activos de la planta. Si están en la hoja, en la flor, en la raíz, y en muchos casos, se puede utilizar toda la planta. O sea, hay muchas plantas que se pueden utilizar de manera completa. Por ejemplo, el tomillo. Pero es importante saber cuál es la parte de la planta que tiene los principios activos cuando no se utiliza la planta entera, porque si no te terminan vendiendo siempre lo que no sirve. Mucha gente vende hojas de pilo para hacer test medicinales y no tienen utilidad. Bien. Entonces, aparte de estos dos hidrolados, hay otro más que se llama maceración, que es la colocación en agua fría directamente, de 30 gramos de planta medicinal. Y esto se utiliza principalmente en bebés o en ancianos que no tienen resistencia gástrica.
en personas que tienen constituciones muy frágiles o en bebés que todavía no tienen muy desarrollada su microbiota intestinal y su aparato digestivo no está completo, ¿no? Así como no comen, tampoco deberían ingerir productos que generen problemas gástricos. Por lo tanto, se hace una maceración, que es una bebida muy suave, y habitualmente en los bebés lo que se utilizan son, bueno, el anís, que es muy conocido, y algunas otras plantas de tipo gástrico, que mejoran la condición gástrica para favorecer la eliminación de gases, o, eh, por ejemplo, en casos de resfriado, se pueden utilizar las mismas plantas que en el adulto, pero maceradas, ¿no? Porque la infusión o la decocción les resulta muy fuerte a los bebés. Igualmente el tema de pediatría es otro tema independiente y hay grupos de plantas que ya se sabe que son buenas para las criaturas y otras que no lo son, por lo tanto ese es un tema que hay que estudiar aparte, ¿no? Como una especialidad en fitoterapia. Y esto cubre la mayor parte de los hidrolagos. Vamos a pasar a las alcoholaturas ahora. Después ustedes van a recibir un material de esto, pero me interesa que lo veamos para que me puedan hacer todas las preguntas necesarias. Las alcoholaturas se utilizan como solvente alcohol y agua. O sea, así como ahora se recomienda el alcohol a 70% para lavarse las manos, para matar virus, bacterias, eh, las alcoholaturas, especialmente las tinturas madres, todas se hacen al 60 o al 70%. Es decir, se toma alcohol puro, digamos a 100 grados, y se reduce con 30, para que quede al 70%, con 30% de agua destilada o bidestilada. Estos van a ser nuestros solventes, el agua destilada y el alcohol. Pero el alcohol va a quedar reducido a 70 gramos, por lo cual ponemos, insisto, serían por litro 700 centímetros cúbicos de alcohol puro, idealmente alcohol de cereal, y 300 centímetros cúbicos de agua bidestilada. Ahí nos queda el alcohol como vehículo al 70%, y en ese alcohol, en un frasco oscuro, se colocan por litro 200 gramos de la parte útil de la planta. La alcoholatura, repito, ya me piden que repita, 700 centímetros cúbicos de alcohol de cereal, 300 centímetros cúbicos de agua destilada. Ahí nos queda el alcohol puro reducido al 70%, porque el agua diluye el alcohol, la graduación alcohólica. Y dentro de ese litro de excipiente voy a colocar 200 gramos, por ejemplo, si fuese de diente de león que quiero hacer la tintura madre, pongo 200 gramos de la raíz seca del diente de león. Las tinturas madres se dejan estacionar entre 1 y 2 meses. Cuando son raíces, habitualmente se dejan 2 meses, agitando el frasco todos los días, para que los principios activos salgan con mayor facilidad. Es un trabajo artesanal. Y cuando las partes blandas, cuando se hace, por ejemplo, una pintura madre de tilo, que se utilizan las flores, que son blanditas, se deja 30 días. Todos los días agitándolo 2 o 3 veces al frasco. Si uno prepara un litro de tintura madre, el frasco tiene que tener por lo menos 2 litros, capacidad para 2 litros o 3, porque la hierba está seca, con el agua destilada y el alcohol se expande, y necesita más espacio para poder absorber ese líquido y que ese líquido o ese solvente sirva para pasar los principios activos de la planta al excipiente, o sea, al alcohol y al agua destilada. Después de un mes se cuela, se prensa y se guarda en un frasco oscuro siempre, esos frascos color ámbar, porque la materia orgánica se echa a perder muy rápidamente cuando los frascos son translúcidos. La ventaja que tiene la tintura madre sobre la alcoholatura es, por un lado, que como hay agua destilada y alcohol, absorbe los principios activos que se disuelven en agua y en alcohol, mientras que el hidrolado
o la infusión o la decocción, solo pasa los principios activos que se disuelven en agua. No sé si me expliqué. Como hay alcohol y agua destilada, algunos principios son solubles en alcohol y otros en agua. Entonces la tintura madre va a tener la totalidad de los principios activos de una planta. La infusión no. Por eso, idealmente, si uno puede, debería utilizar tintura madre. Esta es la razón fundamental. Y la segunda razón, que no deja de ser importante, es la cantidad de hierba que se utiliza. Piense que con 1 litro de tintura madre se pueden hacer 33 frascos de 30 centímetros cúbicos. 30 centímetros cúbicos es el tratamiento aproximado para 10 días. O sea, un tratamiento normal es de 10 días en medicina natural. Entre 10 y 15 días duran los 30 centímetros cúbicos. Y como eran 200 gramos por litro, el porcentual de planta que estoy utilizando para hacer un tratamiento de 15 días es muy pequeño, porque de la otra manera necesito a diario 40 gramos de la planta para hacer una infusión, para que tenga utilidad medicinal. Entonces, si yo con 200 gramos estoy haciendo 1 litro y tengo tratamiento para un año, si yo tuviese que hacer lo mismo, en un año estaríamos hablando de 120, 140 kilos de planta. ¿No? Se dan cuenta que la proporción es dramáticamente reducida en la tintura madre porque se concentran mejor los principios activos. Entonces, por un tema ecológico conviene también la tintura madre porque se matan menos plantas. Lo ideal, acá me preguntan por el alcohol de cereal. Yo no sé si ustedes ven los cartelitos que me aparecen, sí, ¿no? Los cartelitos con las preguntas del chat. Bueno, lo ideal es, perfecto. Lo ideal es el alcohol de cereal. El alcohol, por ejemplo, de farmacia, es un alcohol tratado químicamente por una ley nacional, porque antes muchos alcohólicos iban a la farmacia, compraban 1 litro de alcohol, lo mezclaban con jugo de naranja y se lo tomaban, porque era barato. Antes era barato el alcohol, ahora ya no es más barato. Entonces le han agregado algunos productos químicos, lo han hecho muy amargo, para, bueno, le han dado algún sabor, tiene cosas que no deberían estar. El alcohol de cereal es puro, con eso se hacen los remedios homeopáticos también, es de mejor calidad. Es conveniente hacerlo con alcohol de cereal. El alcohol de cereal, si les cuesta conseguirlo, deberían ir a una farmacia homeopática y comprar 1 litro de alcohol. Es el que usan ellos, que las revendan 1 litro, 2 litros, lo que necesiten. Si no, también les puedo dar algunas direcciones. Lo que pasa es que en Argentina hay una veda, las personas comunes, digamos, no pueden comprar alcohol. Tiene que ser una farmacia o un laboratorio. El procesamiento del alcohol, la verdad, es un tema muy largo. Te puedo dar un link para que después veas cómo se produce el alcohol. El alcohol de cereal se hace de la misma manera que todos los alcoholes, así que no tiene misterio. Nada más que se utilizan cereales, habitualmente buscamos que sean orgánicos, porque lo peor que podemos hacer es que el cereal haya sido tratado con fertilizantes y con agroquímicos, y eso vaya a un remedio, es lo que tratamos de evitar, ¿no? Que cosas, imagínense que el glifosato vaya a un remedio, sería terrible. Hay más alcoholaturas, la más importante es la tintura madre. Por ejemplo, hay tradición mundial de hacer vinos medicinales también, pero tienen mucho menor eficacia. ¿Y qué hacen? Se colocan plantas medicinales adentro del vino y se lo deja fermentar durante un tiempo hasta que, bueno, algunos principios activos pasan al vino. Pero en realidad la tintura madre tiene una concentración medicinal muchísimo más alta. Y antes de pasar a las preguntas, les cuento, la dosis medicinal de una tintura madre es de 1 gota por kilo de peso. Es decir, si yo peso 70 kilos, voy a tomar 35 gotas en agua, medio vasito de agua, 2 veces por día. Y con eso cubro la necesidad corporal para un tratamiento con plantas medicinales. Sí, lo de la cebada fermentada es posible. Yo no tengo mucha experiencia
de gente que haya hecho tinturas con cebada fermentada, pero seguramente va a funcionar también. ¿Sí? Las experiencias están hechas todas con alcohol de cereal. Volviendo al tema, una gota por kilo de peso. ¿Sí? Si es por ejemplo, un chico que pesa 20 kilos, van a ser 10 gotas en agua 2 veces por día. Es importante, al momento de tomar la tintura madre, extraerle el alcohol. Porque hay gente que es muy sensible, piensa que son 70 grados de alcohol. Ustedes van a decir, bueno, son 70 gotas. Pero es un montón de alcohol, la graduación alcohólica es muy alta. Si tenés una úlcera vas a sentir un ardor terrible, si tenés gastritis también, y si no la tenés podés llegar a generar gastritis por el alcohol. Entonces, lo ideal es sacarle el alcohol al momento de tomarlo, porque ya el principio activo está en el agua. Y la mejor forma es colocar las gotas, voy a insistir de nuevo, es una gota por kilo de peso, en un niño o en un adulto. Si el niño pesa 20 kilos, son 10 gotas en agua 2 veces por día. Para sacarle el alcohol, en agua hirviendo. O sea, hierven agua, ponen lo que sería el equivalente a un dedalito de agua hirviendo en el vaso, y sobre ese agua hirviendo tiran las gotas para que el alcohol se evapore frente a los 90 grados de temperatura del agua hirviendo. Se mueven un poquito el vaso y se evapora prácticamente la totalidad del alcohol en un ratito. Después le agregan un poco de agua fría y bueno, ya está listo para tomar. Y no tiene alcohol. Esto es ideal. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Hablamos de los hidrolados y de las alcoholaturas. Recuerden que van a recibir material de estudio sobre este tema también. Pero como ya recibieron material de afecciones respiratorias que dice cómo tomar, o sea, que si es en pintura, en extracto seco, bueno, quería explicarles para que no sea tan raro todo. En lo que se refiere a otras formas de preparaciones, hay metodologías más modernas, por ejemplo, los extractos fluidos o secos. Esos extractos secos, muy bien, si consigo el dato de bueno, yo habitualmente compro en un laboratorio, pero que no les van a vender, tienen que tener como un registro de farmacia, pero les voy a pasar el dato de dónde se puede comprar alcohol de cereal orgánico, bueno, por lo menos en Buenos Aires. Yo vivo en Córdoba, yo estoy en Traslasierra. En las zonas donde habitualmente vivo sé dónde, pero en Santa Fe no sabría decir. Volviendo al tema, los extractos secos se preparan de otra manera totalmente diferente. Se toma la parte útil de la planta y se coloca en una bomba de vacío. Esto es un procedimiento que no lo pueden hacer en casa, hay que tener aparatología muy cara. Y estas máquinas logran extraer el 100% de los principios activos en muy corto plazo, o sea, en el tiempo que dura el procesamiento, que dura minutos. Luego de eso se llena un sello o se hacen grajeas y muchos de los remedios que hoy se venden en farmacia, por ejemplo el armonil, ¿vieron? Es una mezcla de valeriana, de tilo y pasionaria que te ayuda a descansar, a dormir de noche. Bueno, son pastillas, son extractos secos que se obtienen de esta manera. No es la trituración de la planta, sino que se coloca en una bomba de vacío y se extraen los principios activos. Pero bueno, esto no es un procedimiento casero, pero van a ver que muchos de los apuntes, porque están disponibles en las farmacias, los extractos secos ya hoy día en Argentina y en Europa son absolutamente populares, van a aparecer explicaciones en los apuntes de cuántos gramos tomar del extracto seco de romero, de pasionaria, de altea, que en realidad son miligramos, ¿no? En realidad son 300 o 500 miligramos por día que se toman de un extracto seco. O sea, es una pastilla, una grajea, que tiene 300 miligramos. Y también están los aceites esenciales que se obtienen por destilación por arrastre de vapor. Los aceites esenciales en Argentina en general hay muy pocos, no es tradicional utilizarlos por vía oral aquí,
sí en Francia, en España, en Europa en general, donde están muy controlados, son genotipos puros, son destilaciones que se hacen de muy buena calidad, y que se toman 2 o 3 gotas diarias en el caso de infecciones agudas, y realmente reemplazan al antibiótico. Se ha visto en estudios doble ciego que la capacidad antibiótica de los aceites esenciales en general es idéntica a la de los antibióticos sin destruir la microbiota intestinal. O sea que la llamada la utilización, digamos, de aceites esenciales en infecciones agudas es fantástica. Nada más que en Argentina esos aceites puros prácticamente no se venden y el uso oral podríamos decir que está prohibido. Entonces se utilizan para aromatizar o para masaje, pero esto es porque la calidad de los productos no es buena y porque los aceites son caros y se diluyen con productos que son tóxicos, lamentablemente, como el dietilenglicol y otros, porque calculen ustedes que el aceite esencial, por ejemplo, de, de eucaliptus puede salir 200 o 300 euros el kilo. Como la densidad del aceite es mayor que el agua, a veces un kilo de eucaliptus es menos de un litro, ¿no? Pueden ser 700 centímetros cúbicos. Estamos hablando de montos de dinero muy altos, por lo que en general se los adultera. Pero bueno, les menciono esto porque está bueno que conozcan también que los aceites esenciales son parte del arsenal terapéutico de la farmacia natural. Y ya en Argentina cada vez hay más y pronto yo calculo que estará disponible la utilización y la venta de aceites puros. ¿Hay alguna pregunta de esto que llamamos la farmacia galénica, así rápidamente? ¿No? Nada. ¿En serio? ¿Estuve claro? No entendieron nada. Bueno, bárbaro, me alegro, me alegro. Bueno, esto en relación a la forma de preparar, de convertir, digamos, un producto natural en algo medicinal, ¿no? Eh, Después quería conversar un poco sobre las primeras bolillas que recibieron, gracias, las primeras bolillas que recibieron de historia de la fitoterapia. Por un lado, un profesor de la facultad, de la cátedra de farmacobotánica, hizo el material inicial que ustedes vieron, que es como una historia de la fitoterapia mundial, en realidad euroasiática, podríamos decir. Yo después preparé el material de medicina tradicional china, que es mi especialidad, y que obviamente es bastante complejo, porque para el que no ha leído nunca medicina china es complicado, y de lo cual quería hablar un poquito ahora también. Y estamos terminando de preparar un material de historia de la fitoterapia latinoamericana, que la verdad hay muy poco material. Es decir, hay material, pero no es demasiado completo. Estamos haciendo lo posible para reunir información que sea buena, que sea fehaciente. En relación a la medicina tradicional china, la seleccionamos porque es muy parecida, por las características que tiene, a todas las medicinas ancestrales, a la medicina ayurvédica, especialmente en lo que se refiere a la selección de plantas medicinales, al formato, ¿no? Las plantas vieron que pueden ser frías, calientes, tibias o refrescantes, que es muy parecido al planteamiento original que había hecho Hipócrates y Galeno en su momento, a la medicina egipcia, a la medicina griega, a la medicina védica, o sea, eso no, y a la medicina ancestral nuestra argentina también, a la medicina mapuche. Siempre hablamos, cuando hablamos con caciques que todavía practican la fitoterapia autóctona, ellos nos hablan, esta planta es fría, esta planta es caliente, esta es tibia, y así es como se expresa. Por eso es que elegimos la medicina china, porque es una medicina que a pesar de que ya tiene más de 7000 años, todavía está viva. Pasó desde el año 1600 al año 1911, durante la dinastía Qin, es decir, la invasión mongola, los que rompieron la muralla, entraron y gobernaron con Gengis Khan y luego sus hijos y herederos a China, hubo una destrucción metódica de textos de medicina y de fitoterapia, se quemó todo, no quedó nada, porque curiosamente los mongoles pensaban que los chinos eran bárbaros.
Y los chinos pensaban que los mongoles eran bárbaros, ¿no? Pero bueno, finalmente la guerra la ganaron los mongoles y quedaron instalados en China durante estos años. Y lamentablemente se perdió mucha información. En el año 1956, les hago un rápido recorte histórico, se fundan las universidades de medicina tradicional china a partir de que Estados Unidos, de medicina natural china, ¿no? De que Estados Unidos hizo un bloqueo de remedios sintéticos a China, como lo hace con Cuba hoy día. Y los chinos no tenían forma de tratar las epidemias. En esa época había aparecido el antibiótico, en los 50, en los 60, pero China no tenía disponibilidad ni de fabricarlos ni los podía encontrar por este bloqueo gigantesco que le hicieron a Mao Zedong. Eh, Dado lo cual, Mao Zedong dijo, vamos a recuperar nuestra medicina autóctona, que del año 1600 prácticamente no la podemos practicar, no la podemos ejercer, y empezaron a traducir libros, parece estúpido esto, pero del japonés, del coreano, del vietnamita, que eran libros originales chinos que habían influenciado la medicina de estos países, pero que se habían quemado en China. Bueno, todavía se siguen traduciendo algunos de los textos antiguos. Hay un libro que todavía estamos esperando, de 22 volúmenes, que se llama El tratamiento de las enfermedades por frío, que es un Shan Hanlun, que es un libro muy antiguo. Pero mucho ya se ha traducido. Y a partir del año 56 se empezó a enseñar en las universidades de medicina tradicional china. O sea que la medicina tradicional china tiene 60 y tantos años, digamos, de reinstauración en China. Eh, y ha vuelto con bastante fuerza, aunque no tanto. De hecho, en China hoy día se hace más medicina alopática que medicina tradicional china. Piensen ustedes que con un solo descubrimiento, no sé si lo sabían, no sé si oyeron hablar de la doctora Tu, es una farmacéutica china que durante 45 años estudió una planta, que es la artemisa, y ella había encontrado en textos antiguos, en un vademecum farmacéutico de hacía 2500 años, de que esta planta trataba los síntomas de la malaria. La estudió durante 45 años, logró extraer el principio activo que se llama artemisina. La doctora es Tu, y fue premio Nobel de Medicina hace 4 años. O sea que la van a encontrar en internet. Y yo les voy a mandar un artículo que hice sobre ella también, si lo quieren leer. Bueno, logra aislar sintéticamente la artemisina y le tardó mucho. O sea, este texto tenía 2500 años. En esa época se preparaban los remedios de una manera diferente a la que se preparan hoy en China. Hoy se hacen decocciones de todo, o sea, se hierven todas las plantas medicinales y se hacen sopas gigantes, muy feas, muy amargas. Pero en la antigüedad, hace 2500 años, se trabajaba de otra manera y se usaba la planta fresca. Hasta que ella logró darse cuenta que el principio activo de la artemisa para tratar la malaria estaba en la savia fresca, tardó 45 años. Pero a partir de eso se generó un remedio que la Organización Mundial de la Salud comenzó a recomendar porque el remedio antimalárico tradicional dejó de funcionar ya hace 15 años. El bicho se hizo resistente. Y con el remedio que ella generó, en los últimos 10 años, se salvaron en el sudeste asiático de morir 12 millones de personas por año, que es la cantidad de gente que muere por malaria al año en el sudeste asiático. 12 millones de personas por año. Obviamente le dieron el premio Nobel, muy merecido, ¿no? Sí, es impresionante. Ahora, esta información proviene de un libro que yo tuve la suerte de ver en uno de los primeros viajes que hice a China, hace 30 años. Proviene de un libro son 35 páginas de información, de un texto que les costó traducir porque está escrito en chino antiguo. Estuvieron 10 años haciendo las traducciones, porque también los nombres de las plantas que usaban hace 2500 años no coinciden con los que se utilizan hoy día, por lo tanto tampoco sabían bien a qué plantas se referían y no había demasiado dibujo. Bueno, esta mujer extremadamente cabeza dura siguió para adelante, muy resiliente, hasta que logró cumplir con su cometido. Sí, exactamente, ese es el nombre, YouTube.
Entonces, ahora ustedes piensen, una planta logró salvar 12 millones de personas por año. Una, del Vademecum, de más de 700 plantas, de plantas medicinales chinas. ¿Cuánto deberíamos seguir investigando nosotros para tratar todas las pandemias y epidemias que tenemos? Que con seguridad hay una planta para cada enfermedad. Pero claro, tenemos pocas doctoras tú en el mundo. Pero bueno, un poco estos cursos tienden a incentivar a la gente a que estudie, que investigue y también a que utilice plantas medicinales en lugar de remedios sintéticos cada vez que sea posible. Les decía entonces que las plantas medicinales chinas, por ejemplo, se clasifican de la siguiente manera. Pueden ser descendentes o ascendentes. Por ejemplo, si te hacen orinar, si son diuréticas, son descendentes porque activan la función descendente del riñón. Si te mejoran la digestión, son descendentes porque te ayudan a que la digestión, que tiene una dirección descendente, mejore. Activa la función peristáltica. Plantas ascendentes, por ejemplo, las eméticas, las que te hacen vomitar, cuando consumís un veneno o una comida que está envenenada, que está podrida, lo primero que uno tiende a hacer es utilizar una planta emética, o sea, que te hace vomitar para eliminar el tóxico que tiene el cuerpo. Después, aparte, hay que seguir trabajando, pero en principio eso. Hay muchas plantas eméticas. Esas serían ascendentes, porque van al revés, ¿no? Suben. Las plantas, le doy un ejemplo. El ginkgo biloba, por ejemplo, es una planta que mejora la irrigación cerebral. La sangre viene del corazón, entonces esa planta es ascendente, porque te mejora la memoria y mejora la irrigación de todo el cerebro, mejora inclusive la audición, mejora el trofismo, o sea, la nutrición de los tejidos a través de la gran irrigación de sangre que logra. Esa planta también se usa en Argentina, ¿no? El ginkgo biloba, lo habrán oído hablar. Hay un remedio en todas las farmacias que se llama Tanakan, que es el nombre del ginkgo biloba en hindi, porque la planta viene de la India originalmente, está en India, en China, y todos los gerontólogos recetan, los médicos, muy común, ¿no? A los ancianos, a los gerontes, se les recomienda utilizar esta planta ya desde hace años. ¿Sí? Si tenés tinnitus o falta de memoria, te dan ginkgo biloba. ¿Sí? En infusión, como lo expliqué, 30 a 40 gramos por litro. Siempre hay que buscar plantas que sean orgánicas. No utilicen plantas que estén en la calle, expuestas al plomo de la nafta de los autos. Tienen que ser plantas que estén en una condición ideal, que sean sanas y que no estén contaminadas. Entonces, una planta que te hace orinar, por ejemplo, hablemos de plantas argentinas, el estigma de maíz, la cola de caballo, serían plantas descendentes. Una planta ascendente, el ginkgo biloba. Después tenés plantas que son emergentes, en la medicina china y en la tradición ancestral también, que son las plantas que llevan la energía del cuerpo hacia el exterior. O sea que son plantas diaforéticas, plantas que te hacen transpirar. Entonces cuando tenés fiebre, por una gripe, por un resfrío o por cualquier otra causa, las plantas que se van a utilizar son diaforéticas, te hacen transpirar y te bajan la temperatura corporal. La planta clásica es la borraja, se llama Borrago officinalis. Es una planta de origen europeo muy utilizada en la medicina Unani, en la medicina musulmana, y el nombre mismo, borraja, viene de Abu Rash, hacer sudar. Entonces, estas plantas son emergentes. Por ejemplo, el jengibre es otra planta. ¿Vieron que uno consume jengibre? Te da mucho calor y al rato te hace transpirar. También sería una planta emergente. Y a pesar de que es una planta caliente, igual te hace transpirar. Sobre el tema de dónde comprar plantas medicinales, también les voy a dar algunas orientaciones en Argentina de quienes venden plantas medicinales que sean orgánicas, que sean autóctonas, que no tengan glifosato. Hay varios laboratorios, pero siempre cuando compran, tiene que tener
una etiqueta donde diga dónde se, dónde se cosechó, cuándo se cosechó, en qué año. Tiene que tener un rótulo, para hacer la trazabilidad de esa planta, como se hace la trazabilidad de los remedios. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Cuando acá me preguntan por la acacia, no llego a ver bien. ¿Te referís a la Quassia amara o a otra planta? Sí, la que tiene la flor amarilla, que es tipo un árbol, es parecido a un árbol. No es la acacia, es la acacia. Porque acacia es otra cosa. Siempre el nombre latino. Así, así dale. Cassia es con otra S, o Zen. Sí. Que usted Bueno, está mandó bien, por eso. de la India. Por eso. Justamente es una de las plantas Zen. que tengo acá y suelo utilizar las hojas, pero la Claro. uso así como para infusión. Claro, Sé que toda planta propiedades que promueve la evacuación es descendente, como el Zen, porque primero te hace evacuar, o sea, saca hacia el exterior, pero por vía descendente. Esta planta es muy, muy útil, muy importante porque no es catárquica, o sea, te hace evacuar, pero mantiene la humedad en el intestino. Entonces no te hace sangrar, no te genera hemorroides. Y esto es muy importante a la hora de utilizar laxantes que no sean catárquicos, ¿no? Porque algunas personas se equivocan, utilizan laxantes cuando tienen las heces extremadamente duras y hacen unos desastres terribles. No vamos a hablar de este tema hoy. Tenemos un módulo completo de constipación para charlar. Pero la medición sigue siendo la misma, 30 o 40 gramos por litro. Sí, hay que ser cuidadosos en las plantas que tienen acción extremadamente diurética o extremadamente laxante, y normalmente uno trata de ir evaluando las cantidades de menos a más. Y obviamente hay que hacer un diagnóstico adecuado de la causa, en este caso de la constipación. Porque una cosa es que alguien esté constipado porque tiene un tumor obstructivo en el intestino grueso, a que sencillamente sea una persona que no consume fibras, y por supuesto el laxante va a ser diferente. Porque si alguien tiene una obstrucción intestinal y le das un laxante muy potente, le vas a generar unos dolores horribles y va a terminar en la guardia. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante cuando lleguemos al módulo. Y por último, dentro de las 4 densidades, como se llama, tenemos la dirección inmergente. Es decir, plantas que nutren el interior. Por ejemplo, plantas que fortalecen los tejidos. Hablemos del tejido óseo, ¿no? Hoy que está tan de moda la osteoporosis, hay plantas que mejoran la osteoporosis. Por ejemplo, la llamada cola de caballo, ¿sí? Todos la conocen, ¿sí? La cola de caballo, llamada en latín Equisetum arvense, u otra especie que se usa mucho, que es el Equisetum giganteum, es una planta que tiene 66% de silicio. O sea, cuando vos la quemás, las cenizas, el 66% son de silicio. Y el silicio es un precursor del calcio. Por lo tanto, es muy calcificadora esta planta y tiene muchísimos otros usos que ya vamos a hablar, pero en principio sirve mucho para el tratamiento de la osteoporosis y no tiene efectos secundarios negativos. Y esta planta la consideramos inmergente porque fortalece el tejido óseo. Otra planta inmergente podría ser el lúpulo o la angélica, el Humulus lupulus o la angélica arcangélica. Son plantas que tonifican la sangre, o sea, son hematotónicas, tratan la anemia y por lo tanto mejoran el tejido sanguíneo. Y se consideran emergentes por eso, porque fortalecen la sangre, fortalecen el interior. Entonces, la clasificación de las plantas en las culturas ancestrales, orientales, e inclusive en la medicina unani, en la medicina hindú, tienen estas características siempre, mezclado con frío, caliente, tibio y refrescante. O sea, una vez que se evalúa el terreno constitucional de una persona y decís,
Te preguntan, ¿vos sos friolento? Y sí, ¿dormís tapado o destapado? No, muy tapado. ¿Te gustan las comidas frías o calientes? No, todo caliente. O sea que es re friolenta, la persona necesita calor por todos lados. Pero yo voy a tener que usar una planta caliente. Porque podría haber, por ejemplo, plantas ascendentes, para mejorar la irrigación, por ejemplo, que sean ascendentes las dos, pero una puede ser fría y otra caliente. Y en la elección, en una persona que es friolenta, debe usar la caliente. No sé si queda claro el concepto. Pero las plantas están categorizadas en las culturas ancestrales por si son ascendentes y frías, descendentes y frías, inmergentes y calientes, o sea, esta combinación es permanente. Pero claro, para eso tenemos que estudiar la ficha técnica de esa cultura, o sea, cómo categorizó esa cultura a todo el conjunto de plantas que estaban disponibles. Y ahí yo con un diagnóstico propio de la cultura, puede ser, si hago un diagnóstico de la medicina unani o hipocrática, según los 4 temperamentos, si es la medicina china por los 5 elementos, voy a determinar qué tipo de planta necesito. Entonces, la intención de introducir este módulo de plantas medicinales chinas, bueno, es muy introductorio, ¿no? Pero por lo menos espero que les haya servido a comprender este concepto general de cómo antes de la ciencia, entre comillas, antes de estudiar la planta desde la química, se estudiaba la planta y se sigue estudiando, y a nosotros nos gusta ese estudio, nos parece que es como se debe estudiar una planta, desde su energía. Lo que pasa es que el ser humano ha perdido por completo la capacidad de tocar una planta y sentir lo que hace la planta, o que es buena para qué, cuando un animal lo tiene. O sea, la mayoría de los descubrimientos fitoterápicos se han hecho siguiendo animales a ver qué hacen cuando están enfermos. ¿Sí? Entonces, hay toda una rama de la ciencia que se dedica a eso. Por ejemplo, en China, los chinos sabían de que eh, había plantas medicinales que trataban la gastritis, las hemorragias gástricas, por seguir animales que tenían hemorragias y veían qué comían. Y después se empezó a utilizar en humanos también, igual que hacemos nosotros. Primero experimentamos en animales y después en humanos. Pero esta tradición, tal cual como hizo Joto, esta tradición de mirar lo que hacen los animales y después reproducir nosotros lo que hacen ellos, es lo que en realidad hacían los hombres de ciencia, entre comillas, de antes. Imagínense, tenían la capacidad de un animal, o sea, tenían la capacidad de poder sentir lo que una planta podía hacer. Y a mí no me parece nada raro porque si una rata, un perro, puede elegir una planta y saber con qué curarse, me parece raro que nosotros no lo podamos hacer. Evidentemente esa capacidad la hemos perdido y es una pena. Por lo tanto necesitamos de microscopios y un montón de herramientas externas para suplir todo lo que hemos perdido a lo largo de nuestra supuesta evolución humana. Pero todas las culturas ancestrales se han, eh, se han basado en esto, ¿sí? En estas personas, como Huató y tantos otros, en las culturas orientales y occidentales también, que podían comprender lo que las plantas hacían. Y de esta manera, muchísima gente se ha curado durante ese tiempo, ¿sí? Nuestra propuesta igualmente no es solamente observar, digamos, desde lo chamánico, cómo se usan las plantas, sino poder integrar lo mejor de hoy con lo mejor de ayer. Y estaría bueno que nos sigan en Instagram también, colgamos cosas que son lindas, que son interesantes, un mensaje bueno. La maceración, para contestar la última pregunta, es con agua fría y se utiliza en personas que tienen constitución frágil, especialmente constitución gástrica muy débil. Bueno, gente, encantado, les agradezco mucho, espero haber sido claro y quedamos en contacto. Que ande muy bien.